Mientras más cerca del tronco de la arteria pulmonar sea la alteración, gracias, mayor serán las manifestaciones o las alteraciones que se produzcan. Y nos trae como consecuencias trastornos cardíacos principalmente, independientemente de que nos origina signos y síntomas de origen respiratorio. Como producto de la falta de perfusión a nivel de los capilares del alveolo, por la falta de flujo, por el espasmo, por la necrosis, o producto de trasudados o hemorragias que se producen como lesión de la arteria pulmonar que dañan el territorio intersticial y alveolar, impidiendo el efecto de la difusión-perfusión. Entonces, como su nombre lo indica, es una enfermedad aguda de origen respiratorio ocasionada por la obstrucción de la arteria pulmonar. Principalmente son coágulos o a veces son otros elementos como placas ateromatosas, por ejemplo, ¿no? Las causas principalmente son émbolos y la tromboflebitis. Tipos de émbolos que pueden ocasionar esta alteración. Tenemos los coágulos, que son los más frecuentes, que se forman por traumas, hemólisis, asociados o no a trastornos sanguíneos, a trastornos de los glóbulos rojos, al tipo de RH, sustancias tóxicas, hipoxia, un sinnúmero de trastornos que pueden inducirnos a, a formar coágulos, ¿no? También puede ser producto de burbujas de aire, ¿no? Sobre todo cuando ustedes se aplican o aplican a alguien inyectables endovenosos o colocan sueros o realizan hemodiálisis y no se realiza el debido drenaje del aire de esa jeringa, de esa cánula o de ese equipo y permite que el aire ingrese hasta el torrente sanguíneo, que cambie el pH y que genere hemólisis de los glóbulos rojos, generando la precipitación de la hemoglobina, y que es el producto de los trombos. Otras veces puede ser que ingrese grasa al torrente circulatorio venoso y esa grasa viaja desde el sitio que ingresó hasta llegar a la arteria pulmonar y dependiendo su tamaño, pues podrá generar esa obstrucción a nivel distal, intermedio o proximal de la arteria. Principalmente cuando se realizan cirugías plásticas, las famosas dermolipectomías, ¿no? O cuando existen traumas y se produce aplastamiento de la médula ósea, entonces ahí la grasa sale, puede ingresar a vasos sanguíneos y migrar hacia la parte superior. También puede ser producto de líquido amniótico que ingresa accidentalmente hacia el torrente venoso cuando se está realizando una cesárea y que produzca igualmente cambio de pH y por lo tanto favorezca la hemólisis de los glóbulos rojos y la formación de trombos. La tromboflebitis son procesos inflamatorios de las paredes venosas, sobre todo a nivel de miembros inferiores, ya sean de las safenas, de las popliteas, del músculo soleo, ¿no? De la femoral, cualquiera de esas venas o paquetes venosos que se inflame puede generar precipitación muchas veces en su pared, acúmulos de fibrina que inducen a formación de trombos por calcificación o fibrosis de los mismos. Un minutito, por favor.
¿ya? Entonces inducen a formar placas de fibrina que obstruyen estas paredes venosas y que se pueden desprender y que pueden migrar. Lo mismo pasa con las placas ateromatosas, producto de la precipitación del colesterol en las paredes vasculares, que obstruyen las paredes, forman un obstáculo y que pueden permitir, por una parte, el choque de los glóbulos rojos con ellos y producir su hemólisis, o que pueden producir la rémora y el éstasis sanguíneo venoso, permitiendo que ese oxígeno que está residual en esas paredes venosas se consuma y que favorezca la hemólisis, o que estos trombos se desprendan y que migren hacia niveles superiores. O, perdón, estas placas ateromatosas se desprendan y migren hacia niveles superiores. Entonces, de esa manera es que la tromboflebitis favorece la producción del tromboembolismo pulmonar. A ello hay que agregar que hay algunos factores que pueden contribuir, como el éstasis venoso debido a una circulación lenta, ¿no? El embarazo que genera compresión pélvica y genera éstasis sanguíneo, tumores pélvicos que inducen el mismo efecto, o tumores o ganglios hipertróficos o tumores ganglionares que pueden permitir ese efecto y nos inducen a éstasis venosa, ¿no? También pueden ser problemas de coagulación exageradamente rápida de la sangre asociados a problemas de déficit de antitrombina 3 o de acidosis metabólica, por ejemplo, por cambio de pH. O trastornos del endotelio vascular asociado a traumas por lo general, ¿no? También puede contribuir a este efecto una poliglobulia, ya que genera mayor viscosidad sanguínea, mayor adherencia con lo de los glóbulos rojos con las paredes vasculares y mayor éxtasis sanguíneo a nivel distal. Sobre todo asociado cuando existe vasoconstricción o existe hipoxemia, que facilitan la hemólisis de estos globos que están en demasiada cantidad y que favorecen esos trombos. También puede contribuir una fibrilación auricular o la presencia de válvulas fibróticas o prótesis valvulares que hacen que la sangre choque con estas estructuras o debido a la rapidez y el esfuerzo que hace el ventrículo, pueden hacer que se hemolicen los glóbulos rojos a nivel de las válvulas y de esa manera induzca la producción de trombos que pasan hacia la circulación sistémica. Entonces, esos son los principales. Entonces, como producto de ese efecto de obstrucción de la arteria, ya sea en su forma proximal o en su forma intermedia o distal, como les decía, puede producirse un aumento, una necrosis y un aumento de permeabilidad en la pared de la arteria que permita trasudados o hemorragias hacia el intersticio del pulmón, que lo bañe y que se forme una barrera de líquido que no permita el intercambio gaseoso, ¿ya? Pero también puede producirse que por delante de la obstrucción, debido al espasmo vascular que se produce, no exista una buena perfusión y la que llega va a estar disminuida. Por lo tanto, no lleva sangre desoxigenada para intercambiar con dióxido de carbono. Y por otro lado, en la parte proximal de la arteria, se produce una dilatación de la misma, generando aumento de presión y reflujo de sangre hacia el ventrículo derecho, que favorece la dilatación y la hipertrofia de este, con reflujo de sangre hacia la
aurícula derecha como producto de la lesión de la válvula por la contracción brusca del ventrículo, y eso genera reflujo de sangre hacia las cavas, determinándonos rémora sanguínea permanente o episódica de acuerdo al grado de lesión y la contracción del ventrículo derecho. Pero por otro lado, en el pulmón, ese líquido impide que se produzca difusión-perfusión y ocupa un espacio, llámese plasma, llámese sangre, ¿ah? Cuando hay hemorragia. Porque cuando hay infarto, que es la otra lesión que se puede producir como producto de ese efecto de trombosis de la arteria, sobre todo cuando es en las partes proximales, la pared de la arteria se necrosa, se fibrosa y no permite el pasaje de sangre hacia ciertos sistemas, hacia ciertos sectores, perdón, segmentos, lóbulos o lóbulos, de ahí que induce al aumento del espacio muerto anatómico del pulmón cuando hay infarto, por la fibrosis cicatrizal que se produce. ¿Ya? Independientemente, cuando hay hemorragia, esta hemorragia puede ser leve, pequeña o moderada, dependiendo del sitio de la obstrucción, y genera, así bien, aumento del espacio muerto fisiológico, pero ese espacio muerto fisiológico se puede revertir y volverse a funcionar cuando el émbolo o el trombo se deshace o se lo retira. Bien, la presencia de líquido en el pulmón, como les decía, induce aumento del espacio muerto fisiológico anatómico. Entonces, eso impide que el pulmón tenga capacidad aérea, disminuye su capacidad aérea del pulmón por una parte, aumenta o disminuye su volumen residual, inhibe o disminuye el volumen corriente y el volumen de inspiración forzada. Independientemente que ese proceso irritativo que genera el cambio de pH por el plasma o por la sangre en el intersticio, genera una reacción inflamatoria liberando de los diferentes neurotransmisores y activando las prostaglandinas, ¿no? Y por otro lado, provoca una retracción de la pleura. Y al provocar la retracción de la pleura también contribuye a elevar el pulmón y formar un foco de atelectasia o área de hipoventilación, generando aumento del espacio muerto fisiológico. Y esta área que no está interviniendo en el proceso de hematosis, que nos induce a hipoventilación, nos produce como consecuencia de ello ausencia de murmullo vesicular o disminución del mismo, ausencia de vibraciones vocales, nos produce matidez a la percusión y nos induce a generar hipoxemia. Y la hipoxemia nos induce a generar algunos signos y síntomas asociados a la hemorragia que se produce, que son típicos de la tromboembolia de la arteria pulmonar. Estos son el dolor torácico de aparición brusca, la tos y la hemoptisis. Esas son las tres características propias de un tromboembolismo pulmonar. Independientemente que puedan aparecer otras manifestaciones. Bien, ¿por qué el dolor torácico? Uno, por la isquemia y la necrosis de la arteria. En segundo lugar, por la estimulación de la liberación de mediadores químicos por el cambio de pH en el intersticio del parénquima o en la presencia de los conductos. Y en tercer lugar, por la retracción de la pleura que se produce hacia el lado del foco afectado.
Entonces, de ahí que aparece el dolor torácico. No siempre en punta de costado, porque puede ser dolor arriba, no siempre abajo. ¿Ya? No siempre en el ángulo costodiafragmático. Producto de esa estimulación nerviosa de la pleura, de la pared, de la arteria y del intersticio mismo, es que también se estimulan los efectos para la aparición de la tos, asociada a la presencia de esos trasudados en la luz de los bronquiolos y la pared alveolar que estimulan ese mismo efecto de la tos para tratar de despejar esas vías aéreas para que pueda circular y redistribuirse el aire. Pero es una tos no, no brusca, no intensa, perdón, debido al efecto del dolor que genera la retracción de la pleura principalmente cuando ya existe esta. Y la cianosis, asociado a la disnea, va a ir asociado al grado de desaturación de la hemoglobina de acuerdo al grado de lesión del parénquima o de la zona afectada que no esté perfundida por sangre de esta arteria. Perdón, un minutito. Perdón, jóvenes, es que me dejaron un teléfono que no es mío cerca. Bien, entonces les decía que el grado de disnea y de cianosis va a depender del grado de lesión o de área que afecte ese efecto de que se compacte debido a la hemorragia o los trasudados, ¿no? Y la hemoptisis es producto de la salida de sangre hacia los conductos bronquiolares y que es expulsada en forma brusca hacia el exterior. Entonces, ¿de ahí por qué aparece dolor torácico, tos y expectoración con hemoptisis franca, ¿ya? O expectoración hemostoica? Independientemente que hay la disnea, que es el producto de ese esfuerzo que hacen los músculos o de esa dificultad que tiene que vencer el aire para poder pasar a través de esa zona llena de líquidos o desviarse hacia áreas que normalmente no intervienen en el proceso de hematosis, tomando en cuenta de que hay una zona que no va a intervenir, ¿ya? Esa hipoxemia también es la que origina el efecto de la estimulación de los quimiorreceptores aórticos, carotídeos y pulmonares que inducen a la estimulación simpática y que estimula al centro respiratorio para que ordene a los músculos inspiratorios principales o accesorios a que trabajen con mayor intensidad o con mayor frecuencia para tratar de meter más aire y tratar de compensar lo que no está recibiendo ese paciente en un momento adecuado. De ahí que aparece la taquipnea y la taquicardia. Puede haber tiraje en un principio cuando todavía no se afectan o cuando no se afecta la pleura o cuando el problema es pequeñito. Entonces no hay lugar a que se produzca una retracción de la pleura. Pero si la lesión es más grande, sí lo va a hacer. Y entonces el tiraje va a disminuir. ¿Ya? Puede aparecer ritmo de galope. No va a ser el típico
tuk, 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 ¿no? Sino será tuk, 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 debido al reforzamiento del segundo ruido cardíaco que se produce como producto de la hipertrofia y la estimulación del ventrículo derecho. ¿Ya? Esos serían los principales signos y síntomas. Pueden aparecer sibilancias como producto del espasmo de los bronquiolos, como producto del cambio de pH y la liberación de mediadores en la luz bronquial que genera espasmo bronquiolar o producto de las secreciones que le dificulta al aire salir. ¿Ya? Puede aparecer un área de enfisema compensador en alguna parte del mismo pulmón o del otro pulmón para tratar de compensar esa zona que no está funcionando. Entonces, aquí los espacios muertos fisiológicos empiezan a trabajar, pero no el espacio que está siendo afectado. Tienen que diferenciar ese entre el espacio muerto fisiológico que se genera por la lesión y los espacios muertos normalmente que nosotros tenemos y que empiezan a contribuir y que se vuelven en espacios funcionales. Hay estertores pequeños, moderados o gruesos, dependiendo del calibre donde se encuentre el plasma o la sangre, y que se va mezclando con el aire y que se va reventando, de ahí que generan esas crepitaciones, leves, pequeñas, moderadas o gruesas. Bien. Eh, Radiológicamente, eh, se puede encontrar áreas de opacificada o condensación en una determinada zona, un segmento, un lóbulo, producto de la extravasación de plasma o de sangre, como también puede generarse presencia de líquido en el espacio pleural, generando un descenso de la cúpula diafragmática, ¿no? O generándonos un proceso de retracción de la pleura debido a que es un área que no interviene en el proceso de hematosis que tiende a colapsarse, debido a la redistribución del flujo y del aire hacia áreas que sí están trabajando. Entonces, eso nos puede generar áreas de atelectasias, ¿no? También puede haber una arteria, un tronco arterial grueso, dilatado, ¿no? Con una zona iliar, con vasos bronquiolares dilatados, congestionados, producto del efecto compensador de la circulación pulmonar, complementaria para satisfacer de oxígeno al pulmón. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, doctor. No, doctor. Muy El bien. tratamiento es en base a anticoagulantes, agregantes plaquetarios, oxígeno, ¿no? El oxígeno es muy importante en estos pacientes. Y los anticoagulantes y el control minucioso de los síntomas y signos basales, ¿ya? Como presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno que se pueden comprometer debido a esa mala perfusión. El pronóstico es bueno cuando se lo detecta a tiempo y malo porque muchas veces producto de, si no se hace el diagnóstico adecuado, se puede producir la muerte del paciente por insuficiencia cardíaca. Perdón, jóvenes. Que empezaron a hacerme bulla en casa. Un minutito, por favor.
Van a disculpar, jóvenes. Bien. Ese sería nuestro primer tema. Entonces vamos a ver el otro tema que teníamos que ver hoy día, que es el derrame pleural. Hablamos de derrame pleural cuando tenemos líquido normal en el espacio interpleural. ¿Ya? Llámese linfa, llámese agua, llámese plasma, llámese sangre, llámese pus. De ahí que, dependiendo de lo que se encuentra, podrá llamarse hidrotórax si simplemente es agua, podrá llamarse piotórax si es pus, podrá llamarse quilotórax si es linfa, podrá llamarse hemotórax si es sangre. ¿Ya? Bien, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué se producen? ¿Ya? Bien. El concepto de derrame pleural, como les decía, es el acúmulo excesivo de líquido en el espacio pleural. Normalmente, ustedes saben que tenemos un volumen de 10 a 20 ml de líquido que permite el desplazamiento de las hojas pleurales durante la actividad respiratoria. Eso le permite que las hojas se desplacen y que el pulmón se expanda y se retraiga. Si no hubiera ese líquido, ese pulmón no se podría expandir porque las hojas no le van a permitir, ¿no? Y además empezaría a generar dolor y nos generaría hipoventilación. Eso es lo que pasa muchas veces cuando las hojas de la pleura se fibrosan, se adhieren entre ellas o se inflaman, entonces no pueden generarse ese efecto normalmente. Y genera lo que se llama el efecto de paquipleuritis. Un minutingo, por favor. Perdón. Ya. Entonces le decía que si ese líquido no está, las hojas de la pleura se adhieren y genera la famosa paquipleuritis. Entonces el pulmón no se desplaza y es un efecto restrictivo que puede generarse. Y cuando hay paquipleuritis genera el signo del roce pleural, que es como cuando ustedes pueden frotar un cuero o agarrar y tratar de estrujar el cuero. Entonces hace un ruido como más o menos. ¿Ya? Bien. Este líquido normalmente nosotros lo tenemos en ese espacio, en esa cantidad, como producto de la producción de las células mesoteliales que tenemos en la pleura o producto de la presión hidrostática de los capilares de la pleura parietal. Y es recolectado en condiciones normales por los capilares linfáticos de la pleura visceral con los capilares venosos de esta misma pleura. De esa manera el líquido no se acumula en exagerada cantidad. Pero cuando esa cantidad sobrepasa esta capacidad de recolección o se produce líquido en cantidad exagerada, entonces se acumula y nos genera un efecto de compresión del pulmón, elevación del pulmón, que no permite que éste se expanda cuando existe la inspiración, que nos genera un efecto restrictivo por compresión, que nos disminuye el volumen corriente de aire que ingresa hacia los pulmones, que nos disminuye la capacidad de inspiración forzada porque no hay donde ingrese, que nos genera reabsorción del aire en la zona comprimida y distribución del mismo hacia las áreas de ventilación, así como el flujo sanguíneo, generándonos áreas de espacios muertos fisiológicos y favoreciéndonos a la formación de áreas de atelectasia. Por lo tanto, el volumen residual de ese pulmón va a estar disminuido. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Bien. ¿Por qué aumenta la cantidad de líquido en ese territorio?
pleural. Uno puede aumentar como producto de la disminución de la presión de oncótica o coloidosmótica en los capilares de la pleura visceral. Eso significa que existe un aumento en la presión hidrostática, no por aumento de volumen, muchas veces, o otras veces sí, pero ya eso estaría asociado a otro efecto. Cuando hablamos de disminución de la capacidad de reabsorción, es porque no existe presión coloidosmótica o oncótica en esos capilares venosos de la pleura visceral. Y eso está asociado a desnutrición, a hipoalbuminemias principalmente. ¿Ah? Entonces, si disminuye la presión oncótica, la presión hidrostática va a estar aumentada y más bien va a generar trasudado que se van a sumar al que produce normalmente los capilares de la pleura parietal y las células mesoteliales. Entonces el líquido se ve en mayor cantidad y al no ser reabsorbido, pues se queda y se acumula. En segundo lugar, puede generarse un aumento en la presión hidrostática en los capilares de la pleura parietal y visceral, con una disminución del retorno venoso por congestión venosa, con un aumento en la permeabilidad vascular, asociada o no a una reacción inflamatoria, y un aumento en la presión hidrostática como producto de una vasodilatación o un mayor volumen de líquido que llegara a ese territorio. Entonces van a generar mayor extravasación de líquido que normalmente los capilares linfáticos o de la pleura visceral no tendrán la capacidad de recolectarlo. Otras veces puede ser producto de una exagerada producción de líquido por las células mesoteliales, asociado a procesos inflamatorios crónicos o agudos de la pleura, como pleuritis, tuberculosis pleural, tuberculosis, cáncer, que pueden producir una exagerada cantidad de líquido, ¿ya? O a otros procesos inflamatorios de las hojas, asociados no a un proceso inflamatorio agudo o crónico, por ejemplo, la tuberculosis. Cuando es asociada a procesos inflamatorios crónicos, agudos o crónicos de tipo bacteriano, entonces hay migración leucocitaria y se produce fagocitosis. De ahí que aparecen las presencias de exudados. Pero cuando es simplemente asociado a un aumento de presión hidrostática o disminución de oncótica o por vasodilatación inflamatoria, entonces se producen trasudados, no exudados. Que después vamos a hacer la diferencia entre exudados y trasudados, aunque ya ustedes deberían saberlo. Bien, la disminución de la reabsorción de líquidos del espacio pleural es otro de los factores que contribuye a su acumulación. Uno es la obstrucción, la destrucción o la compresión de los linfáticos a nivel del tórax o del conducto torácico, asociado a presencia de parásitos como la filaria, cáncer, ¿no? O tumores que pueden comprimir, destruir o obstruir estos linfáticos. Entonces, al estar obstruido el elemento que hace que el volumen retorne, este se queda estático, asociado a una disminución de la presión oncótica donde estos capilares viscerales son incapaces de recolectar líquido. ¿Ya? Bien, entonces, de acuerdo a la característica del líquido y la presencia de células o no, el derrame pleural puede contener trasudados o exudados. Entonces, hablamos de trasudado cuando este líquido es claro, transparente, no tiene proteínas o muy escasas, las tiene, lo mismo que las células blancas son muy escasas, no tiene glóbulos rojos, ¿ya? Y eso es producto netamente de un proceso de vasodilatación
aumento en la presión hidrostática o producto del aumento en la producción de las células mesoteliales. Entonces, de ahí que el líquido es claro, transparente, y se denomina lo que ustedes conocen como hidrotórax. Y además tiene un pH alcalino. El exudado es producto de un proceso infeccioso que produce la migración leucocitaria con presencia de piocitos o de fagosomas y que van a fagocitar o que van a tratar de destruir al agente agresor o fagocitar los residuos celulares que quedan producto de la inflamación y de la necrosis en esa zona afectada. De ahí que aparecen estos piocitos en gran cantidad. Puede haber gran cantidad también de glóbulos rojos o aparecer mayor cantidad sin que sea sangre, sin que sea hemorragia, francamente, producto de la permeabilidad vascular. Tienen un pH ácido, ¿no? Producto de la presencia de proteínas y de ahí que tienen abundante cantidad de proteínas en la zona. Entonces son propios de procesos infecciosos por gérmenes piógenos principalmente. Bien. De ahí que aquí está lo que les hablaba en un principio, los tipos de presencia de líquido según el tipo de líquido que se presente. Si es hemotórax, pues será sangre, generalmente está asociado a traumas o rupturas de paredes vasculares, procesos neumónicos, eh, tuberculosis cavitaria con vasos perforados, ¿no? Entonces, o puede ser aplastamiento de tórax por traumas y que provocan ruptura de paredes vasculares importantes. Una tromboembolia arterial también puede generar este tipo de hemotórax. Puede ser piotórax, presencia de pus asociado al efecto de la fagocitosis de la zona por gérmenes piógenos. Yo les decía, tratando de fagocitar o de destruir al agente agresor o los residuos celulares que quedan como producto de la necrosis de la zona. Puede aparecer el quilotórax, que es como producto de la obstrucción, destrucción o compresión del conducto torácico o de los capilares de la zona, y que no, de los capilares linfáticos, perdón, y que no permiten el retorno de líquido hacia el intersticio o hacia los capilares sanguíneos o al conducto torácico que después tiene que llevar ese líquido, perdón, a la circulación normalmente. El diagnóstico siempre que le va a dar la certeza, lo van a hacer a través de la radiografía. También puede ser clínico o puede ser por laboratorio. El diagnóstico clínico va a ser o va a estar asociado a la presencia de signos y síntomas, como por ejemplo la falta de intercambio gaseoso que genera el área de atelectasia o de compresión va a generar hipoxemia o hipoventilación, perdón, y eso va a generar hipoxemia que va a inducir a aparición de disnea por la falta de difusión, perfusión asociada a una mala redistribución de aire por el producto compresivo. Y por lo tanto nos vamos a generar cianosis en mayor o menor proporción. Y también aparece la disnea como producto de la falta de la capacidad de poder meter aire en condiciones normales sin ningún esfuerzo. Entonces, de ahí que el efecto de la hipoxemia estimula nuevamente, como decíamos anteriormente, a los quimiorreceptores y quimiorreceptores aórticos, carotídeos y pulmonares, estimulando el centro respiratorio para que éste trate de introducir mayor cantidad de aire y evitar los efectos de la hipoxemia, pero no, en algunos casos no se va a producir tiraje inferior por el problema de la retracción de la pleura, la distensión de la pleura, que nos produce dolor torácico. Entonces,
vamos a tener esa limitación. Va a haber tos de tipo irritativa, seca, producto de la estimulación de la pleura, visceral o parietal, principalmente parietal, debido al roce del líquido con esas terminaciones nerviosas o al cambio del pH, por presencia de pus, por presencia de sangre o por presencia de líquido normalmente. ¿Ya? Entonces, tos seca. Va a haber la matidez a la percusión y la ausencia o disminución del murmullo vesicular y las vibraciones vocales en la zona. Con una presión diastólica con tendencia a aumentarse como producto del efecto de la estimulación de los quimiorreceptores y la estimulación simpática adrenérgica que inducen a vasoespasmo arterial, tanto periférico como central. Y la taquicardia como producto del estímulo de los receptores cardíacos que estimulan el efecto inotrópico y dronotrópico para hacer circular más rápido la sangre con mayor presión. Y ese efecto va a generar que ustedes puedan percibir sus latidos cardíacos, de ahí que perciben las palpitaciones debido al efecto inotrópico o mayor fuerza de contracción y la rapidez con que este corazón se contrae, que es el efecto dronotrópico. Puede haber expectoración siempre y cuando exista algún otro tipo de problema asociado, pero si es simplemente derrame pleural, no va a existir. De ahí que la tos es seca. ¿Ya? Pueden haber sibilancias si existe otro problema, pero si es netamente problema de derrame pleural asociado a cualquiera de los factores que he mencionado, entonces será seca siempre la tos. El diagnóstico radiológico nos va a mostrar una opacidad en parábola con una convexidad hacia arriba, ¿no? Convexa, que sigue la línea de Elis-Damoiseau. Es una línea que se traza desde la punta del apéndice sifoide hasta el hueco posterior de la axila. Entonces, normalmente esa curva hace esta tendencia. No soy bueno para, pero es curva, ¿ya? Con convexidad superior. Y por abajo induce al descenso de la cúpula diafragmática. ¿Ya? Hay horizontalización de las costillas muchas veces en las partes no afectadas como producto de los enfisemas compensadores que se presentan. Y puede haber congestión iliar asociado al proceso inflamatorio. El laboratorio consiste en hacer exámenes rutinarios para identificar el pH, la presencia de piocitos, la presencia de glóbulos rojos, la presencia de proteínas, o hacer cultivos y antibiogramas para determinar el tipo de germen que está produciendo, o hacer biopsias y estudios citológicos especiales de esas células que se pueden extraer por punciones para identificar si existe algún tipo de cáncer o de tuberculosis pleural que pudiera estar generando ese tipo de daño. Además, puede existir la presencia de deshidrogenasa láctica en sangre como producto de una lesión cardíaca y que induzca a isquemia de miocardio, como sucede por el efecto de la tromboembolia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? El tratamiento: aspiración a través con jeringas o aspiración colocando una sonda de aspirado continuo a presión negativa para evitar que ese pulmón se llene de aire y que produzca un neumotórax que colapse ese pulmón. ¿Ya? También se pueden utilizar antibióticos, quimioprofiláxicos, anticancerosos, dependiendo del tipo de resultados que nos den los laboratorios.
¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿Está claro? Sí, doctor. Entonces, como vemos, tanto la tromboembolia, si bien es una alteración pulmonar, una alteración respiratoria que genera signos y síntomas respiratorios, pero también puede generar signos y síntomas cardíacos, es originado por un trastorno vascular en el pulmón, la trombosis, la obstrucción de la arteria, pero asociado a elementos que se movilizan desde la periferia. Aquí el problema restrictivo del pulmón puede estar asociado a un efecto vascular, a un efecto inflamatorio, a un efecto linfático que compromete esa zona afectada, o asociado a problemas inflamatorios pulmonares que generan extravasación de líquidos y se van hacia esa zona. ¿Ya? Pero todos llegan al mismo efecto, de generarnos defecto de mala difusión, perfusión, con aumento del espacio muerto fisiológico en un momento dado. Y algunos, pues, con aumento de espacio muerto anatómico, como en el caso del infarto pulmonar, como en el caso de la tuberculosis, como en el caso de la alveolitis, como en el caso de la bronquiectasia. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? No, doctor, gracias. Bien. Por favor, les recomiendo que asistan a clases prácticas que son presenciales. No van a haber clases prácticas, por lo menos no están autorizadas a través de la plataforma. ¿Ya? Y se pueden perjudicar. Tomando en cuenta de que el examen práctico va a ser en aula, no va a ser a través de la plataforma. Ya, doctor. Muy bien. Doutor, as Diga. diapositivas pode enviar em uma WhatsApp ou em uma plataforma? Estas diapositivas quedan aquí en la plataforma en archivo. Y la clase está grabada en el SharePoint. Ahí va a ir, ahí se va a quedar en la clase. Por un tiempito. Después desaparece. Así que ustedes pueden agarrar, leer y grabar, si es que quieren. ¿Ya? Doutor, Dígame. como yo estoy en Brasil, ¿no tiene un grupo que ainda no pasó toda la práctica? Yo perdí toda la práctica, ainda no he ido en ninguna práctica. ¿Tiene Yo como yo sé que entro? no, vuelvo a insistir, vamos a tener 1 o 2 prácticas más antes del examen parcial y después viene el examen. Pero si las personas no están, pues se van a perjudicar. Ya. ¿Ya? Ya. Ok. Doctor, Dígame. yo igual no estoy en Bolivia porque pasa que yo me vacuné hace poco y mi pasaje está para el 10, yo estoy llegando al 10 y bueno, me inscribí hace poco y sé que perdí algunas prácticas, pero hay que hacer unos grupos. Y Sí, eso lo tenía hacemos en entendido práctica. Eso lo hacemos claro, en las clases prácticas. claro, pero yo O que no sea, a mí estoy allá en mi casa, no me preocupa tanto que ustedes hubieran perdido la práctica. Lo que me preocupa es que pierdan el examen. de aquí al 10 yo llego, o sea, si alcanzo a hacer el examen, Eso es lo que pero me era para preocupa de ver el ustedes, tema que del pierdan grupo. el examen. Y que están perdiendo la explicación de las prácticas, de las clases prácticas, que complementan a la parte de teoría. Claro, doctor, pero el tema del grupo que era en la práctica, No, eso es secundario. No, eso no importa. Lo que interesa es que estén el día del examen.
Perfecto, doctor. Sí, alcanzo. Muchas gracias. No tiene por qué. ¿Qué otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? No, doctor. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, aquí vamos a quedar hoy día. La próxima semana vamos a ver asma y enfisema, que es hasta donde va a ser el examen teórico. Independiente de que el examen lo den el 21 o lo den el 28. ¿Ya? Lo único que va a variar son los temas de práctica que vamos a ver. Entonces, pero vamos a tratar de que todos estén iguales como les decía, con una diferencia de una semana quizás para la parte del examen, tanto teórico como práctico, tomando en cuenta de que ustedes han ingresado o están ingresando o se están inscribiendo tarde, porque he visto que esta semana se han inscrito como cerca de 30 alumnos, ¿ya? Entonces, eso seguramente, como les decía, va a haber un retraso de una semana más, porque no creo que haya más tiempo, tomando en cuenta que después del examen viene una semana, son 1 o 2 semanas y se viene la feria de la universidad, la feria científica. Entonces, no creo que nos den más de una semana para retrasar el examen. Y peor para subir la nota que tiene que estar arriba del sistema antes de la feria. ¿Ya? Entonces, por favor, jóvenes, les recomiendo asistir a clases, tanto teóricas como prácticas, porque muchos están inscritos y ni siquiera han asistido a la clase, no se presentan, o ni siquiera tienen la gentileza de agarrar y abrir la plataforma el día de la clase. Yo no soy el perjudicado, son ustedes. ¿Ya? Doutor, Ya, para o doctor. segundo parcial, na nota prática vai ser a feria. Después del parcial viene la feria. Por isso, e vai valer na outra feria, óbvio. Yo no sé en qué materia va a ser la feria. Ah, ya. ¿Ya? Eso es la dirección de carrera y el departamento de investigación lo que deciden qué materias van a la feria. De todas maneras, usted ha visto que lo van a hacer trabajos que puedan servir para feria, simplemente mejorándolos un poco el aspecto de la presentación. ¿Ya? Doutor, Ya, doctor. lo Dígame. exame práctico vai ser oral o escrito? El examen oral es escrito, pero en la clase. Ya. Listo. Gracias. Ok. No hay por qué, igual. ¿Qué otra pregunta, jóvenes? Doctor, ¿no sabes si la feria seguirá siendo virtual? No sé cómo va a ser la feria. Yo en realidad no sé. Tomando en cuenta de que hay cosas que son semipresenciales, puede ser presencial con poca afluencia de personas, ¿no? Puede ser que sea mixta. O no sé, ya va a depender de los planificadores eso. El examen práctico igual va a ser presencial, ¿no? O el teórico y práctico también. El examen práctico va a ser presencial en la clase. El examen teórico va a ser en la plataforma. ¿Está claro? Sí, doctor. Todo listo. Muy bien. Doutor, eu tenho uma dúvida. Em sábado, dia 14, eu vou ter CES, eu e outras pessoas acá. Então, como pode ser a assistência? Estaremos fazendo ajuda em la parte
deseos de la vacunación. No hay problema, pero no deberían programar visitas con los alumnos que tienen clase. Sí, sí, es porque no sobre tenía todo otra sobre todo si es, ¿no? Sí. Sobre todo si es teórica y en materia